buenas. Un saludo a todos los que me estéis escuchando y deseo que estéis bien y que el virus haya pasado de largo, o si os ha afectado, pues que lo habéis superado de forma completa. Bien, la charla de hoy, la que vamos a presentar, es en relación con la protonterapia como tratamiento de elección radioterápico en los pacientes con cáncer pediátrico. Como se puede ver en esta diapositiva, me voy a extender en 5 apartados, bueno, 4 fundamentalmente. Primero, la diferencia existente entre fotones y protones. El segundo punto va a ser el efecto principal en la mejora funcional de los pacientes a largo plazo y en la disminución, en la inducción de segundos tumores primarios con los protones. El tercer apartado va a ser la indicación de protonterapia en pacientes pediátricos, y el cuarto punto va a ser nuestro proyecto aquí en Madrid, y al final diré algunas pequeñas conclusiones. El fundamento, en esta diapositiva podéis ver cómo se dibuja lo que se llama el pico de Bragg, que es el fundamento del tratamiento con protones. El pico de Bragg es la forma de cómo los protones depositan su energía en su trayectoria cuando atraviesan un medio. Cuando penetran en la superficie, depositan muy baja radioterapia, muy baja dosis de radiación, en torno a un 30% de la dosis total, y llegan a un punto que depende en su profundidad de la energía de los protones, donde depositan toda su energía, se deposita toda la dosis de radiación, y más allá de ese punto ya no se libera más radiación. La diferencia con los fotones, como se puede ver en la curva verde, los fotones ya en la entrada ya liberan bastante irradiación y su depósito es infinito conforme van penetrando a lo largo de la profundidad del tejido que irradia. Ahí se puede ver cómo abajo, en la línea roja, cómo se para de forma brusca la irradiación en un punto determinado, y más allá no hay diferencias, dosis de radiación alejadas de ese punto. Bien, la diferencia fundamental de los protones respecto a los fotones es que la distribución de la dosis intermedia y la dosis baja de radiación está adaptada a un volumen limitado en los protones, pero está muy dispersa. Existe un baño alrededor del volumen target, existe un baño de dosis bajas y dosis intermedias de radiación en los tejidos sanos cuando se tratan con fotones. Esto es un ejemplo. En esta diapositiva se ve cómo con fotones, con la técnica VMAT, podemos conformar muy bien el volumen target. Veis el color verde, cómo se adapta fenomenalmente a esta H, que es el volumen target que queremos radiar, pero las dosis bajas se expanden por toda la pelvis. Estas dosis se representan en forma de mancha azul. Eso quiere decir que el paciente está recibiendo dosis bajas en tejidos sanos en los que no deseamos que reciban nada de irradiación. Lo mismo sucede en la izquierda. Pueden ver un sarcoma pélvico tratado con fotones, con técnica VMAT, como las dosis bajas, representadas en color azul, cómo se dispersan por la pelvis contralateral, donde está el tumor, y en cambio en la imagen de la derecha pueden observar cómo las dosis bajas de radiación se adaptan a la forma del volumen target de la pelvis izquierda sin irradiar prácticamente nada la pelvis contralateral. Podemos decir que con protones se reduce aproximadamente un 60% la dosis integral que recibe
el paciente. Y esto se hace a expensas, como se ve en esta curva, sombreada, la dosis bajo la curva de fotones y la línea inferior la de protones, a expensas de la dosis que se deposita en la entrada de la irradiación y también, en menor medida, en la dosis dispersa que se genera con fotones a partir del tumor. Esto se ha estudiado, pueden observar en esta diapositiva un estudio publicado este mismo año que viene de Australia, en el que aquellos pacientes que tienen que hacer grandes viajes de ultramar para tratarse con protones hacen un estudio comparativo previo con fotones respecto a fotones. Bien, a la izquierda ven el V95, es el volumen del tumor que recibe el 95% de la dosis prescrita, que es muy parecida, muy similar, tanto en fotones como en protones. Esto quiere decir que las dosis terapéuticas, las dosis altas, son muy semejantes en cuanto a conformación, en cuanto a adaptación a la forma del tumor con protones respecto a fotones. En cambio, en la derecha pueden ver este diagrama en radar, cómo la dosis integral es bastante más baja en aquellos pacientes que se tratan con protones en rojo respecto a aquellos órganos y estructuras que reciben fotones que, como se puede ver, absorben una mayor dosis de irradiación. Esto se ha demostrado en todos los órganos sanos que se han delimitado en este estudio. Verá que las barras rojas corresponden a protones, irradian mucho menos volumen de tejido sano o de estructura sana adyacente al tumor. En niños es especialmente importante el eliminar o minimizar las dosis bajas de irradiación porque son especialmente vulnerables a los efectos tardíos de la irradiación, a los efectos tardíos funcionales y también al incremento del riesgo en la generación de segundos tumores. Los supervivientes por cáncer están incrementando de manera exponencial. Se puede ver en la última barra de este diagrama cómo en el año 2022 se espera en Estados Unidos que existan en torno a 18 millones de pacientes largos supervivientes porque han sido tratados en su infancia o adolescencia por un cáncer. Esto es un número que es muy grande, es una barbaridad de pacientes curados con cáncer y que van a vivir muchísimos años. Bien, se ha mirado a estos supervivientes, se les ha hecho un estudio comparativo con hermanos. En este estudio se analizan más de 10.000 supervivientes con cáncer, por cáncer, y se han comparado con 3.000 hermanos. Y se puede ver en la tabla de la izquierda cómo aquellos largos supervivientes tienen de forma significativa una mayor toxicidad o efectos adversos grado 3, 4, comparativamente con aquellos hermanos que nunca han recibido radioterapia. En el diagrama de la derecha se observa cómo en torno a un 20% de los pacientes supervivientes sufren o tienen una salud crónica deshabilitante de manera relevante y un 25% de ellos también sobreviven, pero con signos más leves o moderados. Se puede decir, pues, que en torno a un 45% de los pacientes supervivientes tienen secuelas leves, moderadas o graves derivadas del tratamiento del cáncer en su infancia. Ese estudio es un estudio que tenía 15 años de seguimiento y en torno al 70% de los pacientes recibieron radioterapia. Otra forma de comparar a los pacientes supervivientes por cáncer con respecto a la población general es en esta gráfica de la izquierda. Pueden ver cómo aquellos pacientes adolescentes tratados con su cáncer en esa época o jóvenes adultos, la curva de supervivencia es mucho más baja, es peor que la curva de supervivencia de la población general. Existe una diferencia significativa en supervivencia, como se puede observar. Esta diferencia todavía es mayor cuando se trata de pacientes que han sido tratados no en la adolescencia, sino en edad más joven, en la infancia
o en edades más precoces. Puede ver cómo también la curva de la derecha respecto a la curva azul respecto a la roja, hay diferencias entre los adolescentes y jóvenes adultos, la azul, y los niños o los infantes con la línea roja de supervivencia. La forma de medir también las diferencias es estratificando a la población superviviente y valorando qué tipo de tratamiento se ha realizado cuando se trataron por el cáncer. En estas gráficas se puede observar cómo cuando se introduce la radioterapia o la radioterapia existe un gap, que es decir, una diferencia mayor entre la curva de supervivencia de los supervivientes y la curva de supervivencia de la población general, que se puede resumir en torno a una expectativa de vida de diferencia entre un grupo y otro de pacientes de 9 años. Bien, ¿y esto por qué sucede? ¿Por qué sucede? Pues en la siguiente diapositiva, en esta que están viendo, se puede observar cómo la muerte de estos pacientes o el fallecimiento de estos pacientes se produce principalmente por toxicidad de órganos como el corazón y el pulmón. Desde el punto de vista de mortalidad, pueden verse como las barritas o las líneas verdes y las líneas grises corresponden a el exceso de mortalidad de estos pacientes por enfermedad o por patología pulmonar o cardíaca cuando se introduce la irradiación o la irradiación combinada con quimioterapia. Este estudio reciente es el primer estudio que compara la trayectoria intelectual de pacientes incluidos en protocolos contemporáneos, modernos, en los que se tratan unos con protones y otros con fotones. Pues bien, aquellos pacientes que fueron tratados con protones se asociaron con un mejor o un favorable seguimiento intelectual a expensas de una mejor memoria y una mayor velocidad de procesamiento. Hubo también diferencias en favor a protonterapia en la inteligencia global, en el razonamiento perceptual y en la memoria de trabajo. Es muy importante, pues, que los niños tratados con medulloblastoma en protocolos actuales hay una diferencia de forma significativa en su efecto cognitivo favorable cuando se utilizan protones versus fotones. Otro escenario en el que también debemos pararnos un momento es en el desarrollo de segundos tumores. Tengo aquí a colación un estudio muy reciente publicado en la revista Cáncer del año 2020, en el que se estudian inicialmente 9 millones de pacientes, se van estratificando hasta que se obtienen 3 cohortes, una cohorte de pacientes tratados con radioterapia tridimensional, que es un poquito la de la década anterior, otro grupo de pacientes en torno a 300.000 tratados con IMRT, que es la radioterapia con fotones convencional actual, y un grupo de pacientes tratado con protones. Pues bien, se estudió la generación o la génesis de segundos tumores en estos pacientes con un seguimiento mínimo de 5 años. Y se puede observar en la gráfica de la derecha arriba cómo no existen diferencias entre las dos técnicas de fotones IMRT o radioterapia tridimensional conformada respecto a la producción de segundos tumores, pero sí que se puede ver en la gráfica de abajo cómo existe una diferencia significativa en relación con una menor producción de segundos tumores o generación de segundos tumores cuando se tratan los niños con protones. Hay una diferencia muy significativa. En esta diapositiva es un paciente conocido en nuestro centro en el que desarrolló un sarcoma de calota a los años de haber sido irradiado por una radioterapia con una radioterapia holocraneal, es decir, de toda la cabeza. ¿Cuáles son las indicaciones establecidas más consolidadas, más consistentes de protonterapia en pacientes con
cáncer pediátrico. Bien, pues existe, literalmente son en tumores del sistema nervioso central como medulloblastoma, ependimoma, glioma, los tumores teratoides rhabdoides atípicos, craniofaringioma, tumores germinales, y en los tumores no del sistema nervioso central, cordoma condrosarcoma, rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, osteosarcoma, retinoblastoma, linfomas, neuroblastomas y Ewing's tumor. Bien, estos tumores, ¿por qué están indicados y por qué existe una indicación bastante establecida para estos niños? Pues bien, hay un estudio publicado en el año 2016 en el que se reunieron 24 expertos en oncología radioterápica pediátrica de 12 países y a los que se les hizo 19 se les pasó 19 cuestionarios en respecto al tratamiento con protones versus protones versus fotones, perdón, y respondieron cuál era para ellos el tratamiento de elección en estos casos. Bien, pues en esta lista de tumores pediátricos que se puede ver en la diapositiva, la mayoría de oncólogos radioterápicos respondieron que el tratamiento de elección de estos tumores se debería de realizar con protonterapia. Así, las indicaciones de ASTRO, que es la Sociedad Americana de Radioterapia Oncológica, establecen que en un grupo 1 de indicaciones, aquellas que las aseguradoras pagan sin ningún impedimento, el señalo en rojo aquellas que nos pueden aplicar más para pediátricos, es, por ejemplo, los tumores del sistema nervioso central, tanto malignos como benignos. Se incluyen ahí a todos los tumores del sistema nervioso central como candidatos a recibir tratamiento con protonterapia. También aquellos tumores benignos o primarios sólidos en niños que se intente hacer un tratamiento curativo, también es un tratamiento de elección con protonterapia. En la SEOR, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, también se establecieron en un informe que se publicó en el año 2019 las recomendaciones de la SEOR para tratamiento con protonterapia en cáncer pediátrico. Bien, pero esto es así en la realidad. Se tratan los niños, la mayoría de ellos, con protonterapia cuando tienen tumores candidatos para esta terapia. Bueno, pues un estudio publicado en el año 2018 en la que se estudiaron pacientes tratados en la década del 2010, se observó que no todos los pacientes con diagnóstico de tumores candidatos a protonterapia se trataban con protonterapia, en torno a un 50% en la mayoría de ellos, y solo el 100% de los craniofaringiomas, como se puede ver en la diapositiva, fueron tratados con protonterapia. Datos más recientes, esta figura se ha mejorado de forma significativa y se puede observar como tanto en Europa, en Norteamérica y en Asia, la mayoría de los tumores que están listados ahí, que son los que hemos nombrado antes como indicación establecida, la mayoría de estos pacientes son tratados con protones en la actualidad, excepto un pequeño número de pacientes con el linfoma de Hodgkin, glioma de alto grado, tumores teratoides rhabdoides, cordomas, etcétera, que tienen un porcentaje un pelín o un poquito más bajo que los de la parte superior de la lista. Y esto es posible porque se ha introducido una nueva tecnología en el tratamiento con protonterapia, que es el pencil scanning, de manera que no se tratan con haces pasivos, sino que los tumores son pintados con el haz de protones. De esta forma se conforman de una manera muy superior a lo que conocíamos hasta hace poco con haces pasivos. Lo veremos luego en un pequeño vídeo que voy a enseñar. Bien, nosotros en la Clínica Universidad de Navarra inició un proyecto hace unos años para implementación de protonterapia en Madrid, en la sede de Madrid, de reciente inauguración, y bueno, estamos situados en la carretera A2, que es la que comunica en la capital de España con el aeropuerto. Estamos muy cerca del aeropuerto
y que está ahí en esa flecha que se puede observar, y también de forma curiosa estamos al lado del campo de fútbol del Atlético de Madrid, que es el Wanda. Bien, pues nosotros tenemos la unidad de protonterapia integrada o aledaña en la misma clínica. Es un edificio que se ha construido al lado. Aquí en esta foto de Google pueden ver cómo estaban aquí los dos agujeros donde están ahora insertados los dos en gantries. Y como digo, es un proyecto que está integrado dentro del Centro de Cáncer de la Universidad de Navarra, que integra a las dos sedes, la de Pamplona y la de Madrid, y también al Centro de Investigación Médica Aplicada, que es un centro de investigación básico que está en Pamplona. Recientemente, nuestra clínica ha sido nominada como uno de los 35 mejores hospitales de oncología del mundo por el World Best Hospital. Nosotros utilizamos un sincrotón para la generación y aceleración del haz de protones, que a diferencia con el ciclotrón genera haces de protones de manera independiente, con energías independientes, y no precisa del uso de un filtro para la generación de energías menores. Nuestra unidad es la primera unidad de Hitachi construida, implementada en Europa, y utilizamos la misma tecnología que otras grandes instituciones americanas como Mayo Clinic, MD Anderson, St. Jude o Johns Hopkins. Nuestra unidad se basa en una solución expandible, tiene un ciclotrón compacto y un gantry compacto que gira 360 grados, a diferencia de otros gantries que no pueden girar toda la circunferencia. Utilizamos energías en un rango entre 70 y 230 megaelectronvoltios. El tamaño del campo es de 30, máximos de 30 por 40 centímetros, y tiene la capacidad de realizar fluoroscopia y combin CT. En la imagen pueden ver el sincrotón, como las imágenes rojas son los campos electromagnéticos y eléctricos que se utilizan para la aceleración del haz, y a la derecha ven un esquema de nuestra instalación en la que actualmente estamos utilizando un gantry, que empezamos a tratar pacientes en abril, y tenemos otro búnker para la instalación en un futuro próximo de un segundo gantry, que también será alimentado por el mismo sincrotón. Bien, actualmente en el mundo, en septiembre del 2020, según Pitti Koch, existen 110 unidades operativas de partículas, de las cuales 99 son unidades de protonterapia, y existen 36 centros de partículas que están en construcción, y 28 que están planificando su inicio de construcción. En el año 2020 probablemente hayamos tratado más de 240.000 pacientes con protonterapia, de los cuales la mayoría de tumores se indican en esta lista, como he dicho, pues, pacientes pediátricos, pacientes de cabeza y cuello, tumores cerebrales, gastrointestinales, próstata, cáncer de mama, hígado, linfomas y pulmón. Realmente son los estudios en los que ahora mismo se están haciendo ensayos prospectivos en la mayoría de estos tumores. La incidencia de cáncer en el año 2018 se estimó que fueron 18 millones de nuevos casos, de los cuales, si un 60% de los pacientes pueden recibir radioterapia, podemos calcular que en torno a 11 millones de pacientes requerirán radioterapia. Y si somos bastante cautos en la estimación y consideramos que un 1% de los pacientes pueden recibir protonterapia, en torno a 1 millón de pacientes requerirán tratamiento con protonterapia a lo largo de un año. Bien, en este pequeño vídeo les muestro un poco cómo es la unidad
la unidad de protonterapia en nuestra sede. Y está el sincrotrón acelerando el haz. El haz se comunica con el gantry. Esto es el gantry por dentro de la sala de tratamiento. Ocupa una gran superficie, 3 pisos de altura. Y ahora van a ver la parte en la que se colocan a los pacientes con la mesa robotizada y el gantry que gira para irradiar a los pacientes. Ahí se simula el haz y ahí cómo se pincela, cómo se gira el haz con campos electromagnéticos y cómo se pincela el tumor por capas. Bien, para finalizar, podemos decir que la protonterapia mejora de forma significativa la distribución de las dosis bajas e intermedias de irradiación, que la protonterapia está especialmente indicada en niños, adolescentes y jóvenes adultos y también en pacientes con tumores cercanos a estructuras radiosensibles que requieran dosis altas para su control. La protonterapia es menos tóxica, especialmente cuando se considera los efectos adversos de la radiación a largo plazo en niños, la generación de segundos tumores. También presenta potencial para incrementar la dosis de irradiación. Debe valorarse si esto es más eficaz o no en estudios prospectivos y aunque pueda ser un tratamiento más caro que el de fotones en la actualidad, probablemente sea una inversión en salud por el ahorro de efectos adversos no deseados, un 20% severos que puede generar las dosis bajas e intermedias de radiación a largo plazo. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta que me quieran realizar. Encantado.